El concepto de definición como tal es lograr tener un porcentaje de grasa corporal lo suficientemente bajo para que los músculos que están debajo de la grasa subcutánea se puedan ver. Lo principal, ¿por qué quise hablar del ayuno intermitente como un método de definición? Porque el ayuno intermitente se lo utiliza como herramienta para diversas cosas, para bajar de peso, para quemar grasa, pero las personas todavía no entienden el concepto de lo que se tiene que hacer para lograr definición. Porque por lo general tú vas a un coach y dices, ¿sabes qué? Yo me quiero definir, o quiero tonificar, o quiero bajar de peso, quiero aumentar músculo. Pero lo cierto es que el concepto de definición como tal es lograr tener un porcentaje de grasa corporal lo suficientemente bajo para que los músculos que están debajo de la grasa subcutánea se puedan ver. La grasa subcutánea es la que está por debajo de la piel, ¿no? Entonces, cuando ya pierdes suficiente grasa, empiezas a ver definición de los músculos. Y eso básicamente es lo que hay que hacer. Entonces, como el ayuno intermitente es una herramienta buena para perder grasa, siempre y cuando lo acompañes con la dieta adecuada, con suficiente proteína y que el protocolo de ayuno sea el correcto para ti y obviamente el entrenamiento también, puedes lograr esta definición de pronto con más facilidad o lo puedes utilizar como un método de salir de un estancamiento. Porque a veces hay personas que llegan hasta cierto punto, que dicen no puedo terminar de eliminar la barriga y no me puedo definir el abdomen, que normalmente es el problema principal para la mayoría de personas. Ok, ahora te pregunto algo. ¿Eso no pasa con todas las dietas? Cuando uno baja de peso, se te van saliendo los músculos si es que los tienes. No necesariamente en todas, porque justamente lo que dices tú es importante. Si logras mantener la masa muscular, vas a poder ver esa definición. Pero hay dietas que son hipocalóricas al extremo y hay Ujú. dietas que son muy bajas en proteína. Y al tener ese factor en esas dietas, vas a perder masa muscular y no vas a lograr ver definición, porque tu masa muscular es muy pequeña. Ujú. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta las personas que ya entran dentro del mundo del fitness, es que si ya empiezan a crear músculo, si se engordan, se van a ver el doble de gordos, porque es músculo más grasa. ¿Eso es una realidad o es una idea mía, un mito? No necesariamente, porque al tener más músculo, tu forma del cuerpo igual cambia. De pronto no estás definido, al menos que realmente engordes muchísimo. Mm. Entonces, de pronto ahí sí te vas a ver más grande. Pero, por ejemplo, en el caso de los hombres, digamos que aumentas masa muscular en los hombros, en los pectorales, en la espalda. Ujú. Entonces, tu parte superior del tronco se va a ver mucho más ancho. Y luego, si bajas grasa corporal, tu cintura se afina y tienes un cuerpo en B. Si bajas suficiente grasa corporal, no solamente te afinas, sino que ves la definición muscular. Pero cuando te engordas, de pronto te engordas un poco más también en los hombros, en la espalda, y se te ve incluso aún más ancho. Y si se engorda la cintura, también te va a ver un poco más ancho, pero igual tienes esa forma. Entonces, no necesariamente como tú dices, al menos que la persona se engorde muchísimo, ¿no? Que tenga ya un porcentaje de grasa corporal en hombres pasados del 22% y en mujeres pasado del 32%. Ok. Ahora, pero sí, sí se ha visto que los fisicoculturistas, los que levantan pesas, cuando se engordan son unos monstruos, o sea, son luchadores de sumo, porque sí se les ve que están el doble que el resto. Por eso la gente, un poquito, Adrián, también le podría dar como miedo entrar en el mundo del fitness porque ese después me freo para toda la vida. Es un mito que tenemos en la cabeza. No, pero ese tema de los fisiculturistas, ellos llevan las cosas al extremo, o sea, realmente no es el caso de la persona promedio que está tratando de mejorar su estilo de vida. Esas Ujú. personas tienen una cantidad enorme de masa muscular, que normalmente no se logra de manera natural, sino con el uso de anabólicos, y también la cantidad de calorías que comen cuando están en su fase de masa, porque tienen fase de masa y fase de definición. Y en la fase de masa comen entre 8.000 y 10.000 calorías. eh, y eso obviamente va a hacer que ganes bastante grasa corporal, más allá del 20% del que estábamos hablando. Entonces, esos son casos muy puntuales, ¿no? No podemos decir que la mayoría de la población va a alcanzar ese nivel de masa muscular y que tampoco tiene por qué engordarse a ese nivel para tratar de ganar masa muscular. Te pregunto, cuando a veces uno comienza a hablar con ciertos entrenadores, no todos obviamente, te empiezan digamos, a instruir para que tomes ciertos suplementos que pueden
ayudarte a definir masa muscular. De hecho, los anabólicos, incluso anabólicos. Cuéntame qué suplementos serían buenos para una persona promedio, como tú llamas, para que realmente tenga una definición sin que sea el extremo de un fisicoculturismo, ¿no? O sea, realmente la definición, más que los suplementos, va a estar dictada por la dieta. Que haya un pequeño déficit calórico, que exista suficiente proteína. Puedes utilizar herramientas como el ayuno intermitente si en algún momento te estancas. Y ahí en cuanto a suplementación, los famosos quemadores de grasa funcionan hasta cierto punto y hay diferentes tipos de quemadores de grasa. Por ejemplo, hay quemadores de grasa que estimulan el sistema nervioso, Ok. que aceleran el metabolismo de esa manera, por ejemplo, la cafeína. Tú tomas 300 miligramos de cafeína, que normalmente está en un quemador de grasa, vas a Ujú. sentir más energía, vas a movilizar más grasa durante cierto tiempo, normalmente son 2 hasta 3 horas. Y de ahí tienes quemadores de grasa que funcionan de una mejor manera, que son optimizadores hormonales. Porque las hormonas son las que dictaminan realmente el estado de tu metabolismo y la rapidez con la que quemas calorías y quemas grasa. Entonces, hay suplementos, por ejemplo, nosotros tenemos uno que se llama Metabolism Booster, que está ahí atrás, que tiene nutrientes específicos para que tu tiroides, que es uno de los reguladores del metabolismo, funcione al 100%, funcione adecuadamente. Ya, y ese es un tipo de suplemento que yo recomendaría cuando una persona El está del tratando. colágeno, el del colágeno. No, el Metabolism Booster, el que está atrás. Ah, ok. Ok. Sí, bueno, también tiene se llama Metabolism Booster inicialmente, pero recién le cambiaron el nombre de Thyroid Support, porque Thyroid es la tiroides, obviamente, y un soporte para la tiroides, que es la que maneja parte del metabolismo. Ok, perfecto. ¿Qué son los anabólicos, Adrián? Esteroides, son esteroides realmente. Ujú. ¿Y de qué Y forma trabajan en el cuerpo de las personas que se los colocan? bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Pero realmente lo que estás inyectándote ahí o tomando de manera oral son hormonas. Y al tomar hormonas, la persona, hombre o mujer, va a tener un efecto anabólico sobre la masa muscular y también puede tener un efecto androgénico. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de ganar masa muscular, puede tener o iniciarse características masculinas, tanto en hombres o mujeres. Por eso es que de pronto tú ves mujeres que son extremadamente musculosas, pero que tienen la voz un poco gruesa, ya que realmente ya no es un cuerpo femenino, sino un cuerpo masculino, justamente porque están introduciendo estas hormonas en el cuerpo. Pero me imagino que si tomas muchísimo, ¿no? O sea, no es tomar un mes. Realmente son 3 meses por lo general los ciclos, hay diferentes tipos de ciclos. Um, no estoy muy al tanto de cómo hacen esos ciclos Manejan tan extremos realmente, porque no trabajo mucho con personas anabólicos. eh, que llevan a ese extremo, pero tengo entendido que son alrededor de 3 meses lo que hacen por lo Ujú. general y luego hacen breaks y luego retoman nuevamente. Y hay diferentes compuestos que tienen diferentes efectos. Por ejemplo, la testosterona ayuda a ganar masa, pero también retiene líquido. Entonces, para definición, no es de pronto el mejor compuesto. Normalmente estos atletas o competidores utilizan eh, anabólicos que son derivados de una hormona que se llama DHT. Y esos son más bien compuestos secos, que te ayudan a mantener la masa muscular, hacer que tu músculo se sienta más duro, pero no retiene tanto líquido. Ok. Ahora, ¿es cierto que hay disfunción eréctil por los anabólicos? Ciertos anabólicos pueden causar eso, pero más bien depende del anabólico. Por ejemplo, si es la testosterona exógena, eh, más bien va a ser el efecto contrario. Va a tener una sobreestimulación en el deseo sexual porque esa es una hormona que despierta el deseo sexual, tanto en Ujú. hombres como mujeres. Eh, pero si hay otros compuestos, por ejemplo, uno que se me viene a la mente se llama um, se me fue el nombre ahorita, trembolona, ok, la trembolona. Ese de ahí tiene efectos secundarios de que los hombres o mujeres que lo utilizan tienden a ser muy explosivos, mal genio y puede causar disfunción eréctil. Ok. Si esto pasa, si hay estas consecuencias, Adrián, ¿por qué la gente sigue consumiéndolos? ¿Por qué? ¿Qué tanto beneficio puede tener? O sea, supongo que la vanidad es grande o también el deseo de competencia, porque muchas de las personas que utilizan esto son competidores. Entonces, ganan premios, logran objetivos, ganan estatus. Pero sí, sí hay efectos secundarios que son peligrosos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la testosterona,
Realmente hay efectos secundarios, sí, y especialmente cuando se usan dosis suprafisiológicas, pero Ujú. también existe algo que se llama reemplazo hormonal, terapia de reemplazo hormonal, que es muy famosa en Estados Unidos en las clínicas de rejuvenecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman a personas a partir de los 35 años, ven cómo están sus niveles hormonales, su testosterona, Ujú. y empiezan una terapia en la que se inyectan, dependiendo del tipo de testosterona, semanalmente o cada 2 semanas, para llevar sus hormonas a un nivel óptimo. Y la persona de esa manera no solamente se ve con más masa muscular y un poco menos de grasa, sino que el bienestar general se ve incrementado, la energía, el deseo sexual. Entonces todo depende del compuesto. Ok. Ahora, tú hiciste énfasis en algo que quiero retomar, el hecho de que el ayuno intermitente te ayuda a, cuando estás estancado a salir del estancamiento. ¿Por qué Correcto. razón? Porque a veces tú te estancas en la dieta, ¿no? O porque comes lo mismo, o porque, no sé, el organismo sabe que le estás reteniendo calorías y se pone pilas y te pone grasa como supervivencia, eso es muy conocido. Pero ¿qué Claro. pasa con el ayuno? Por qué lo mareas al organismo? Bueno, uno de los principales beneficios es que en el momento que bajas la insulina, cuando estás en ayuno, vas Ujú. a movilizar hormonas de quema de grasa, utilización de grasa, que es como el glucagón, por ejemplo. Y al momento que eso sucede, vas a empezar a utilizar tus ácidos grasos, tu grasa, como energía sí o sí. Entonces no tienes forma de no utilizar grasa cuando ya pasas ciertas horas y baja suficiente la insulina. Hay una gráfica del doctor Niemann que es súper interesante, que se ve el efecto del ayuno hora por hora. Entonces, en esta gráfica tú puedes ver cómo en la hora 3 empieza a bajar la glucosa, empieza a bajar la insulina, a partir de la hora 10 la insulina está lo suficientemente baja y empiezan a subir la cantidad de ácidos grasos en el torrente sanguíneo y de cetonas en la sangre. Entras en cetosis sí o sí, y esto sí o sí te ayuda a quemar grasa. Si después del periodo de ayuno ya comes un exceso de calorías o un déficit muy grande de calorías, entonces Claro. ahí no tienes el beneficio. Por eso es importante saber que no solamente es el ayuno, sino que también es la alimentación adecuada de acuerdo al objetivo que tienes para realmente poder lograr ese objetivo. Claro que sí. Ahora, me has hecho acuerdo que los árabes tienen su ramadán y ellos no pueden comer durante todo el día ni tomar agua hasta las 8 de la noche, más o menos. Pero de 8 a 12 de la noche comen como que no hubiese mañana y todos acaban en las emergencias con unos estados de problemas, obviamente gástricos terribles. O sea, realmente la gente tiene que saber esto que es muy importante, que si bien es cierto, puedes hacer un ayuno, así sea de 20 horas, en esas 4 horas no puedes excederte de comer porque es igual a nada. Ahora, ¿desde qué hora? Puedes tener problemas digestivos con el tiempo. Y es importante hacer esta distinción porque ahora todo el mundo habla de la ayuno intermitente, se ven los resultados, están en todos lados. Pero así como hay buena información, hay mala información o hay información incompleta o se saca el contexto porque Uh-huh. de pronto escuchas por ahí un consejo, otro consejo, escuchaste que 16 horas es bueno, pero así como nosotros nos topamos con un montón de casos de personas que piensan con 16 horas sin estar antes preparados y tienen problemas, Exacto. sabemos que eh, es porque tienen la información incompleta. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Damos asesorías, obviamente, pero también hay una necesidad de que las personas aprendan a hacerlo por sí mismos. No solamente nutricionistas y entrenadores, sino personas comunes que quieren saber aplicarlo, cuándo alargarlo, cuándo cortarlo, cuándo usarlo, cuándo no, cómo alimentarse después de acuerdo al objetivo. Y por eso hicimos un curso de ayuno intermitente que, bueno, está por lanzarse el 12 y vamos a hacer un webinar gratuito. Así que quiero invitar Ah, a las personas que están aquí. me avisas que yo quiero entrar. Perfecto. Entonces quiero invitar a las personas que están escuchando en este momento Uh-huh. a vidacademia.com con B pequeña. Ahí pueden suscribirse totalmente gratis para este webinar porque vamos a tocar cosas fantásticas. Y luego las personas que quieren pueden también comprar el curso de ayuno intermitente. Va a haber un bono para las personas que asistan a ese webinar. Así que están cordialmente invitados. Ahora, dame un adelanto. ¿Desde qué hora, o sea, para saber un poco más del ayuno intermitente? Porque yo sé que son muchas cosas, incluso que capaz se están descubriendo, Adrián, en relación a las bondades del ayuno intermitente, me imagino, porque todo en la vida es un aprender y una nueva investigación. A veces no sabemos cómo el cuerpo se comporta, ¿no? Ahora, de lo que ya se sabe,
¿En qué hora, en cuál es la hora donde comienza a funcionar el ayuno intermitente? ¿En la hora 12, en la 13, en la 14, en la 15? A partir de la hora 12 es cuando hay más movilización de grasa y cuando la insulina está más baja. Realmente es a partir de la hora 10, pero en la hora 12 es cuando realmente la magia empieza a pasar. La Ahora, magia empieza. Okay, ¿por qué la magia? Me encantó. O sea, tú lo ves así hasta como magia, Adrián. bueno, es un decir, ¿no? No es un decir. O sea, pues, y tiene que ver mucho con lo que te iba a preguntar en mi próximo cuestionamiento, que yo había leído incluso que el ayuno intermitente es bueno para evitar, te lo voy a decir tal cual, lo leí de otra forma, pero lo voy a parafrasear, hasta para evitar el cáncer, porque las células no se reproducen tan rápido, una cosa así. No sé, alguna vez lo leí, tú que sabes sobre el tema, hablando también de salud, no sé, o flaco. bueno, sí, ahí la investigación es clara, ¿no? Que hay ciertos tipos de cáncer que se alimentan con glucosa. En el momento que tú estás ayunando, obviamente estás disminuyendo los niveles de glucosa e insulina. Uh-huh. Entonces, en esos tipos de cáncer, definitivamente vas a tener algún tipo de protección también. Al mismo tiempo, como estás creando autofagia, estás ayudando a la autofagia celular con el ayuno, estas células que de pronto están dañadas, Uh-huh. el cuerpo les empieza a consumir, en lugar de multiplicarse y de pronto crear algún tumor. No, con esto no estoy diciendo que eso es la cura para el cáncer, ni mucho menos. No, Estoy no. diciendo que de pronto es una forma de mejorar las posibilidades de que no te dé alguno de estos tipos de cáncer que se alimentan de glucosa. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es el cuerpo comerse a sí mismo. Y en el proceso de ayuno comienza con los carbohidratos almacenados, que es el glucógeno intramuscular, el glucógeno hepático, y luego el cuerpo empieza a comerse su propia grasa, y luego las proteínas, pero no después las proteínas de los órganos, del músculo, sino las proteínas que están dañadas. El cuerpo es muy sabio en ese sentido. Y luego, si haces ayunos demasiado largos, efectivamente empiezas a comerte masa muscular y luego los órganos, pero eso ya son ayunos pasados probablemente de 72 horas. ¿De cuántas horas? Más de 72. Ah, más de 72 horas, claro, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ahí están en ayuno espiritual. Eso pueden hacer los monjes del Tíbet. Óyeme, Adrián, es importante también saber un tema que yo sé que es un poquito obsoleto, pero todavía lo tenemos. Además, hay diferentes edades, ¿no? Así que no solamente para el target que ya lo sabe, sino para el target que no lo sabe. Mucha gente piensa que primero nos comemos el músculo y después la grasa. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Pueden haber dietas o pueden haber ejercicios donde primero se hace la autofagia, lo voy a utilizar el término que está bonito, la autofagia con el músculo y no con la grasa, que es lo que quisiéramos, lo que sería, digamos que el escenario perfecto? No realmente, porque si fuese así, los seres humanos no estuviéramos vivos ahorita, porque en la época de escasez de alimentos, cuando no teníamos refrigeradores de comida todo el tiempo, nos hubiéramos consumido a nosotros mismos la masa muscular y luego los órganos, y Claro. realmente nos hubiéramos extinto hace muchos años. Uh-huh, uh-huh. Entonces, es verdad de que realmente no funciona de esa forma, pero también en los laboratorios realmente empiezas a ver qué es lo primero que aparece en la sangre después Uh-huh. de ciertas horas de ayuno. Y lo primero que aparece, lo primero que sucede es que baja la glucosa, baja el glucagón, perdón, la glucosa y el glucógeno, y luego empiezas a ver ácidos grasos en la sangre. Y después de muchas Gracias. horas empiezas a ver aminoácidos en la sangre, después de varios días. Y los aminoácidos en la sangre son realmente las proteínas que están empezando a descomponer. Entonces, tenemos la evidencia de nuestros antepasados y tenemos la evidencia científica que lo puede mostrar. O Ahora, sea, no es que se comen primero los músculos en ninguna dieta, primero se comen la grasa. Cuando tú dejas de comer, se te va primero la grasa, no hay duda. pero cuando dejas de comer, lo primero que se va es el agua que se almacena con el glucógeno. O sea, cada gramo de glucógeno a la 3 gramos de agua. Entonces, lo primero es el agua, Ya, luego grasa, luego el músculo. ok. Ahora, ¿qué pasa si empiezas a hacer una dieta muy baja en calorías y muy baja en proteína? Con el tiempo, porque esto siempre es con el tiempo, ¿no? Eh, Como no vas a tener suficientes aminoácidos, el cuerpo va a empezar a tratar de utilizar los aminoácidos de los músculos para utilizarlos a los órganos, pero los órganos también tienen que regenerarse. Ya. Entonces, ¿qué es más importante para el cuerpo? ¿El corazón o tu bíceps? ¿Qué es más importante para el cuerpo? ¿El corazón o? O tu bíceps.
Tu No, por el corazón, pues. claro. Entonces, Corazón. perfectamente. Entonces, lo que va a hacer el cuerpo, si no recibe aminoácidos durante mucho tiempo, ya sea a través por un ayuno demasiado largo o por Ujú. una dieta muy baja en proteínas, va a empezar a tomar los aminoácidos de los músculos para poder utilizarlos en órganos que son más importantes. Entiendo. Ok, ok. ¿Por qué es tan fácil, por qué es recomendado tomar aminoácidos cuando uno hace ejercicio? Justo hablando de los aminoácidos. Yo hacía esa recomendación antes, pero después de la investigación que ha salido ya hace un par de años, realmente es algo que, al menos que la persona esté enfocada 100% en aumento de masa muscular, no lo recomiendo. Porque si ya tienes algo, alguna comida con proteína eh, después del entrenamiento, vas a tener esos aminoácidos ahí. Incluso tienes aminoácidos también de las comidas anteriores. Entonces, si es necesario, no es necesario. Las personas que de pronto están escuchando y han tomado aminoácidos y sienten que tienen un beneficio, pues se recuperan más rápido, perfecto, sigan tomándolos. Después de haber trabajado con muchas personas y haber visto la nueva investigación, yo diría que realmente no tienes tanto beneficio. No, no. O sea, realmente tú eres bastante plain, por decirlo de alguna manera, para definir. Porque realmente lo que veo es que te gusta el ayuno intermitente, de repente alguno que otro booster y proteína en el momento que tiene que haber proteína. O sea, tu, tu recomendación es la simplicidad, no llenarse de tanta cosa. Correcto, correcto. Mientras más simple el proceso, mejor. Y si en el proceso sientes que necesitas alguna ayuda, ahí se pueden incluir ciertos suplementos, se pueden incluir quemadores de grasa, pero la verdad es que en la mayoría de veces, si es que haces el ayuno correcto y haces la dieta adecuada, vas a poder definir. Ahora, la dieta adecuada, y esto es muy importante, no es algo con lo que tú comienzas con esa dieta y terminas con esa dieta en la definición. Porque en este proceso, el cuerpo, como tú dices, empieza a adaptarse. Y cuando hay esa adaptación, ahí toca variar la cantidad de comida, toca variar la cantidad de carbohidratos, hay que hacer ajustes, pero eso depende de la dieta más que del suplemento. Claro, ok. Ya para finalizar, Adrián, cuéntame el ejercicio, tus recomendaciones y el COVID. La gente con la que has estado en contacto, que se ha enfermado, cómo lo han tomado, cómo ha reaccionado el cuerpo. Cuéntame, ¿ha habido algún fallecido? Sí, lamentablemente, mi tío se murió de COVID. Lo siento. El papá de mis primos, que son como mis hermanos. Y lo peor de todo, es que él tenía 61 años y era la persona más saludable que conocía. Cardio, artes marciales, comía bien, meditaba, manejaba un bajo nivel de estrés, se dormía siempre a las 8 de la noche, se levantaba temprano y le dio COVID. Y estuvo bien, estuvo hasta prácticamente sin síntomas, más allá que un dolor de cabeza. Pero le dio un derrame y se terminó matándolo. ¿Y se sabe por qué fue el derrame? O sea, ¿es a consecuencia del COVID o tal vez tenía algo más, alguna enfermedad preexistente que no lo sabía? Por eso te digo, la persona más saludable que conocí. O sea, realmente, bueno, te lo conozco desde que era chico, ¿no? Y él fue deportista toda su vida, todo su vida hizo cardio. Él fue sano hasta el día que se murió. Mira tú. ¿Algún medicamento que tomó? ¿Alguna cosa? Tomó aspirina para, No para es lo bajar recomendable. el dolor de cabeza, Claro. Em, pero nada más. Ujú, ujú, Y yo sé que todo el mundo trata de darle una explicación a algo, pero simplemente es algo que pasó lamentablemente. ujú. Y bueno, a mí también me dio COVID, pero yo me recuperé. Los síntomas físicos fueron muy bajos, o sea, yo ahora estaba enfermo tal vez unos 6 7 días, un día sintiéndome mal, perdí el olfato unos pocos días, pero parece que me afectó el sistema nervioso, porque me empecé a sentir bastante ansioso, realmente es algo con lo que he estado batallando un poco, eh, ansiedad, insomnio, pero físicamente yo puedo hacer ejercicio incluso una semana después de haberme enfermado. Fue un ejercicio más liviano, eh, estaba haciendo yoga y peso corporal, no estaba haciendo pesas y estaba caminando.
y poco a poco he ido incrementando más el tipo de intensidad con el entrenamiento, ¿no? No porque sienta que no lo haya podido hacer, sino por precaución. Claro. Por precaución, por eso. Claro. Por eso la recomendación de siempre para todas las personas que nos escuchan es que no jueguen con el COVID, no piensen, ay no, a mí mejor que me dé porque capaz que ya es una autovacuna, no. El COVID es una ruleta rusa. Me lo dijo mi Lo amiga, es. sí, me lo dijo mi amiga Mónica Carriel hace un año, una mujer tan inteligente como ella. Yo dije, qué exagerada que es Mónica, pero es la verdad. Sí, lamentablemente este tema es una ruleta rusa. Las personas no pueden confiarse por la edad o por el estado físico, porque realmente no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. O sea, te pongo el ejemplo de mi tío. Uh-huh. Una pena, yo te digo, la persona más sana que conocí, sano hasta el día que se murió. Cuánto lo siento, mi querido Adrián, pero bueno, Gracias. gracias por esta entrevista y pues Dios mediante nos vemos pronto, tú ya sabes. Listo, cuídate mucho, un abrazo. Okay. Gracias Adrián Yepes por estar con nosotros, gran nutricionista y coach también fitness.